Bueno, ¿cómo están? Acá estamos en un segundo intento, porque en las primeras grabaciones de la clase había tenido ciertos inconvenientes con la computadora y bueno, me había comprometido a que iba a hacer unas nuevas grabaciones de las clases y las iba a compartir precisamente porque había personas que tenían inconvenientes con el audio, porque bueno, precisamente tuve inconvenientes para grabar en las clases de sistemas sensoriales. Así que, bueno, vamos a compartir la pantalla. En esta clase, entonces, lo que vamos a abordar son aspectos de los sistemas sensoriales, es decir, cómo el organismo está preparado para recibir información del medio externo y procesarla en función de determinadas características y o modalidades de los estímulos, y de alguna manera esto también da una idea de cómo es el mundo que cada especie de organismos procesa el mundo en función de las capacidades que tiene de percibir distintas modalidades sensoriales. Si bien nosotros tenemos diversos sistemas sensoriales, como son la visión, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, tanto este último, el gusto, como el olfato, dentro de lo que son los sentidos químicos, el oído y la vista en relación a la capacidad de percepción de ondas, ¿sí? Por un lado serían ondas lumínicas, en el caso de la visión, o ondas sonoras, como el caso del oído, y a su vez también, bueno, este sistema para la percepción de cambios en distintas partes del cuerpo, a través de la información que se recepta en relación a cambios térmicos, cambios en lo que es la presión de distintas partes de la superficie corporal, también la capacidad de percibir estímulos de tipo dolorosos, que de alguna manera lo que van a promover es a que haya una respuesta rápida para poder alejarnos de esos estímulos. Vamos a centrarnos como ejemplos particulares en esta clase. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es el sistema somatosensorial, o el sistema táctil y el sistema visual. Vamos a ver, bueno, cuáles son las estructuras, cuáles son las células que están adaptadas para captar la información, cuál es el procesamiento que se hace de esa información sensorial y que de alguna manera cómo se transmite ese mensaje hacia áreas superiores del sistema nervioso central, y cómo viaja esa información. Hay distintas formas, digamos, de percibir eh, o de sensar estímulos. Eh, por un lado es a través de los sistemas sensoriales esteroceptivos, es decir, que registran información del medio externo. También tenemos la capacidad de recibir y de valorar permanentemente información acerca del estado general de, de la posición del cuerpo, la ubicación en el espacio, ¿sí? Y de los distintos movimientos que realizamos. Es decir, que hay un sistema de relevamiento de información acerca de la contracción muscular, por ejemplo, de los tendones, y esto estaría relacionado a lo que es la propiocepción. Y por último, la interocepción, que sería la información del estado de nuestros órganos internos o vísceras, ¿sí? Y los que de alguna manera estarían relacionados a los aspectos homeostáticos, ¿sí? Como por ejemplo el procesamiento de información acerca del estado de la presión arterial, de la distensión pulmonar, etcétera, y que son involuntarios o inconscientes. Y esto estaría dentro de lo que podemos denominar la interocepción. A su vez también es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos una definición para lo que es una sensación, ¿sí? Que sería la etapa o la fase de fisiología sensorial objetiva,
Es decir, el procesamiento de los fenómenos ambientales que pueden impactar en nuestros sistemas sensoriales, que a su vez también esto lleva a una actividad neural y una conducción y posterior procesamiento a nivel central de esta información. Y después tenemos toda una fisiología de tipo subjetiva, ¿sí? De esta información sensorial que ya ocurre a nivel central con la interacción o con el procesamiento de esta información sensorial objetiva y eh, la que hace el sujeto de esta sensación a través de la interacción con áreas superiores. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar básicamente en el análisis de lo que es la fisiología sensorial de tipo objetiva. Un primer concepto que es necesario tener en cuenta es el de transductores, ¿sí? Es decir, que las células, que son células nerviosas adaptadas para adquirir información de tipo sensorial, son o cumplen función de transducir la información. Es decir, que reciben información de determinada característica, como por ejemplo cambios en la presión de la superficie del cuerpo o son estimuladas por las ondas lumínicas en el caso del sistema visual, o son estimuladas por agentes químicos, como en el caso del sistema olfativo o del sistema gustativo. Pero en todos esos casos es necesario traducir, digamos, la información, cambiar el lenguaje que se utiliza y de último para poder, digamos, transformarlo en un lenguaje en el que se comunican las neuronas, que es el impulso nervioso, y a su vez también conducir esta información hacia áreas superiores en las cuales se va a dar el procesamiento de esta información y también la realización de una respuesta relacionada con el tipo de información que llega. Las dimensiones básicas de una sensación son, por un lado, la espacialidad y la temporalidad. Es decir, que estas capacidades de sensar el mundo que nos rodea están dadas en un espacio determinado y durante un tiempo, ¿sí? Es posible determinar y establecer, digamos, el inicio y la finalización, por ejemplo, de un estímulo y a su vez la ubicación. La modalidad está determinada por las características o, o la naturaleza de los estímulos que nuestro organismo tiene la posibilidad de sensar, ¿sí? O de procesar. En el caso de las ondas lumínicas para el sistema visual, en el caso de algunos cambios en la presión en la superficie del cuerpo, o bien estímulos térmicos, o bien estímulos dolorosos, ¿sí? Cada modalidad de sensación también puede estar clasificada en diferentes submodalidades. Y la intensidad es una expresión cuantitativa de la intensidad, es decir, hay un correlato orgánico en cuanto a lo que es la amplitud del potencial de receptor, ¿sí? O la frecuencia de descarga de los potenciales de acción del sistema a nivel del sistema nervioso central en relación a las características en cuanto a la intensidad del estímulo que estaría de alguna manera siendo procesado. Las células sensoriales, entonces, en primera instancia son todas neuronas adaptadas, ¿sí? Es decir, que tienen las características de una neurona, en el sentido de que son polarizadas, tienen un área de recepción de la información, el procesamiento y de conducción y de transmisión de la información a través de un impulso nervioso. Pero a su vez también pueden adquirir determinadas formas y estructuras en relación a
al tipo de estímulo que están capacitadas para procesar, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, distintos tipos de receptores en función de la modalidad del estímulo o de los estímulos que estas neuronas van a procesar, ¿sí? Tenemos algunas que están adaptadas para percibir el tacto, digamos, respuestas de tipo táctiles, de temperatura, o las que perciben el estado general de los órganos internos. Eh, Otros que, por ejemplo, como las células olfatorias, ¿sí? Que tienen determinadas características en función del tipo de estímulo que van a percibir. Las, digamos, células gustativas, ¿sí? Las de el sistema auditivo, o también las que controlan y regulan el equilibrio corporal, las células que están involucradas también en el sistema visual. Pero en definitiva, todas estas neuronas tienen una capacidad común, que es la de traducir la información desde lo que es el tipo de modalidad sensorial que las estimula, y traducir esa información a un impulso nervioso, que es el lenguaje a través del cual van a transmitir ese mensaje que tiene que llegar hacia el sistema nervioso central. En el sistema somatosensorial, que es, digamos, el que está distribuido a lo largo de todo lo que es la superficie corporal en la piel, tenemos distintos tipos de células sensoriales, y que estas células sensoriales van a tener, digamos, algunas características particulares en cuanto a la ubicación. Tenemos algunos, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner, que están ubicados más bien hacia en las áreas más externas, más próximas a lo que es esta superficie, digamos, exterior, que es la epidermis. Otros que están como ubicados más en regiones más profundas de la dermis, como los corpúsculos de Pacini. Hay otros que, por ejemplo, se denominan terminaciones libres, porque ustedes ven que tanto Meissner como Pacini, Ruffini, Merkel son células que están, digamos, que tienen una especie de cápsula, ¿sí? Están rodeadas por cubiertas membranosas. No es el caso, por ejemplo, de las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Las cuales están especializadas, por ejemplo, para percibir los estímulos dolorosos, los estímulos de tipo, digamos, térmicos, que son altas temperaturas, por ejemplo, que pueden ocasionar dolor, y de alguna manera es necesario que este procesamiento sea bastante rápido para poder desencadenar una respuesta rápida, ¿sí? Entonces el tipo de conducción que tienen estas terminaciones nerviosas libres es mucho más rápido que el tipo de conducción que realizan estas células que tienen esta especie de cápsulas, ¿sí? O esta envoltura membranosa. Otra característica que podemos ver en los distintos tipos de receptores en el sistema somatosensorial es la capacidad de adaptarse a los estímulos a los que están expuestos. Hay algunos de estas células que se denomina que son de adaptación rápida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen, digamos, mientras dura el estímulo, tienen una tasa de respuesta, ¿sí? hacia el inicio y hacia el final del estímulo, ¿sí? Pero rápidamente, ¿sí? Responden y rápidamente se adaptan, por más que el estímulo siga presente. Hay otro tipo de estos receptores que tienen una adaptación de tipo lenta, es decir, que siguen, ¿sí? Sensando y siguen disparando, ¿sí? Eh, estos potenciales de receptor mientras dura el estímulo. Entonces hay una combinación en cuanto a estos tipos de células y cómo están sensando, y eso da una información clara en cuanto a las características del estímulo que está, digamos, impactando en ese momento, en esa región del tejido tegumentario. A su vez, la información de toda una serie de este tipo de receptores son los que van a conformar, por ejemplo, un nervio, ¿sí? Un conjunto de axones o de vías nerviosas que van a transmitir o van a transportar la información. Y esta información va a ser incorporada a un área determinada
de la médula que se denomina metámera o dermatoma. ¿Mm? Que de alguna manera hay una correlación directa entre lo que es el área o la región de la piel inervada, ¿sí? Por un mismo haz de axones, ¿sí? Que a su vez van a conformar este nervio que van a llegar a un ganglio de la raíz dorsal de una metámera. Estas metámeras o dermatomas se organizan o se distribuyen en función de las vértebras óseas, ¿sí? Entonces tenemos las metámeras cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y la coxígea. Entonces, las ramas sensoriales de estos nervios espinales, así como las ramas sensoriales de los pares craneales, reciben información de estos transductores que están ubicados en distintos puntos del tejido tegumentario y transportan, ¿sí? Hasta las neuronas de segundo orden que se localizan en la médula. Y en el tronco cerebral, dependiendo si son nervios espinales o si son nervios craneales. En este esquemita, entonces, lo que nosotros vemos es como, por ejemplo, en un recorte de piel, ¿sí? Tenemos las neuronas, que son las neuronas sensoriales, que se agrupan en un nervio de tipo cutáneo, y este nervio transmite la información, que va a ingresar, ¿sí? Por el asta dorsal de la médula, ¿sí? Y van a formar y sus cuerpos neuronales van a estar ubicados en los ganglios de la raíz dorsal de una metámera determinada. Esta es la organización de estas metámeras en función de la distribución de las vértebras de la médula ósea. A su vez, a esta altura es donde va a ocurrir la primera sinapsis entre estas neuronas sensoriales y ya la neurona de segundo orden que les mencionaba recién. Entonces, vía, haz o tracto se utiliza para definir, digamos, un conjunto de axones que se agrupan para transportar determinada información. Existen vías específicas para la conducción de información táctil, fina o discriminativa, otras para el tacto grueso o protopático, otras para la información termoalgésica, es decir, la percepción de cambios en la temperatura que pueden generar dolor, y la sensibilidad profunda de los músculos o tendones, ¿sí? Estos tractos llevan información y ascienden por regiones bien definidas, ¿sí? Bien organizadas a lo largo de la médula, y la información viaja hasta la corteza somatosensorial primaria, que es la que se encarga de receptar toda la información sensorial de este tipo. Pero antes de llegar a la corteza, atraviesan por el tálamo, ¿sí? Que es un órgano de relevo, que ya lo vamos a ver con mayor detalle, y a su vez también una característica de este sistema sensorial es que antes de llegar al tálamo ocurre un cruzamiento de la información, es decir, que la información proveniente de todo lo que es el hemicuerpo derecho hace un cruce a nivel de la médula y es procesado a nivel superior por la corteza somatosensorial del lado contralateral. En este caso sería el lado izquierdo. El tacto, perdón, de tipo propioceptivo, el que es inconsciente, es conducido hasta el cerebelo por unos haces de nervios que son los denominados haces espinocerebelosos y no llegan hasta el tálamo. Entonces, este diagramita, de alguna manera, lo que empezamos a ver es cómo, ¿sí? Esta organización de la conducción, desde lo que es, digamos, el receptor somatosensorial, por ejemplo, en la yema de uno de los dedos, cómo ingresa por el asta dorsal de la médula, este es el ganglio, ¿sí? Dorsal, y acá pueden ocurrir dos aspectos. Uno, ¿sí? Que se dé una, digamos, que esta vía ascienda, ¿sí? Por la médula espinal hasta la altura de lo que se denomina el lemnisco medio, y es acá donde se da la primera sinapsis
esta segunda neurona sería la neurona de segundo orden, pero ya vemos que esta neurona ya decusa, hay un cruzamiento de la línea media y asciende la información hasta lo que es el tálamo. O bien, otra de las vías somatosensoriales hace sinapsis apenas entra la información, digamos, al asta de la médula, al asta dorsal de la médula, se da la primera sinapsis. Esta neurona de segundo orden cruza la línea media a la altura de la médula y asciende por la vía contralateral o hasta el tálamo, y de allí se produce la segunda sinapsis y esta neurona va hasta la corteza somatosensorial primaria. La vía principal para el tacto, ¿sí?, es la de la columna dorsal o lemnisco medio. Es esta, es la que asciende, ¿sí?, ingresa a la médula y asciende homolateralmente hasta el lemnisco medio, donde ocurre el entrecruzamiento de la información. También la información de tipo propioceptiva tiene esta vía, pero a su vez la otra vía, que es la denominada espinotalámica o anterolateral y que lleva información térmica y dolorosa, es la que hace la primera sinapsis a nivel de lo que es la raíz dorsal de la médula, el asta dorsal, perdón, de la médula. Ahí, a esa altura, cruza la línea media y asciende por la vía contralateral hasta el tálamo y de allí a la corteza. Entonces, estas dos vías del sistema somatosensorial son dos vías que recorren, ¿sí?, en paralelo. Es importante tener en cuenta, en función del nombre, ¿sí?, dónde se da el entrecruzamiento, ¿sí?, es decir, que la información cruza la línea media y asciende por la vía contralateral. En el caso del lemnisco medio, habíamos dicho que a distintos niveles de la médula ingresa, ¿sí?, la información que proviene de estas fibras, que puede venir desde por ejemplo, desde la región sacra o desde la región cervical. Este es el ganglio de la raíz dorsal, entra por el astro dorsal de la médula, sube, ¿sí?, homolateralmente hasta el lemnisco medio, ¿sí?, hasta la altura del bulbo. Acá se produce la primera sinapsis y el entrecruzamiento de la línea media. Y sube contralateralmente la información hasta el núcleo ventral posterior del tálamo y de allí hacia lo que es la corteza somatosensorial primaria o lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, perdón. En el caso de la vía anterolateral también ingresa, ¿sí?, por estas fibras, estos haces de fibras, por el asta dorsal, con la diferencia de que en esta vía la primera sinapsis se da a esta altura, a la altura de la médula, y la neurona de segundo orden, que es la que atraviesa la línea media, asciende contralateralmente hasta el núcleo ventral posterior del tálamo y de allí deriva donde se da la segunda sinapsis y envía la información hacia la corteza somatosensorial que está en el lóbulo parietal. Entonces, una característica que es importante que ustedes tengan en cuenta sobre esta vía de del tipo de sistema sensorial táctil o propioceptivo o doloroso o térmico, es que toda la información es procesada contralateralmente y que hay dos posibilidades en las cuales esta información se cruza, ¿sí? Si es la vía del lemnisco medio, ocurre a nivel del bulbo, la decusación, y si es la vía anterolateral, ocurre a la altura de la médula espinal cuando ingresa la información. Todo lo que es tacto, en general, es procesado por la vía del lemnisco medio. Todo lo que es estímulos dolorosos, por lo general,
o térmicos por la vía anterolateral. También habíamos dicho que tenemos un sistema de procesamiento de información acerca del, digamos, el estado general de los órganos internos, ¿sí? O de de la presión arterial, de algunas respuestas que son de tipo involuntarias. Estas vías aferentes llegan al cerebelo, ¿sí? A través de los haces espinocerebelosos y transportan, ¿sí? La sensibilidad profunda, las proyecciones del sistema vestibular. ¿Mm? Y a su vez también no pasan por el tálamo. Entonces, este diagramita es nada más que para mostrarles cómo a la altura de lo que es la región dorsal de la médula, ¿sí? Y este ganglio de la raíz dorsal en la que se encuentran los cuerpos neuronales, ¿sí? Recibe información de distinto tipo. De distinto tipo en el sentido que recibe información de tipo táctil, recibe información de tipo dolorosa, recibe información acerca del estado de los órganos internos. Y cómo se va a transmitir o cómo se va a conducir esta información hacia áreas superiores depende del tipo también de esta información que tratemos, ¿sí? Por un lado tenemos la que envía información por el sistema del lemnisco medio, ustedes ven que asciende por el lado homolateral, va a entrecruzar más arriba, o bien se da la primera sinapsis y el sistema anterolateral entonces cruza la línea media y asciende hacia vías superiores. ¿Mm? Dijimos entonces que este es un diagramita del tálamo. El tálamo es una estructura, ¿sí? Que tiene toda una serie de núcleos, ¿sí? Identificables. Es un centro de relevo, quiere decir, es decir, que recibe información de diversas características. La gran mayoría de los sistemas sensoriales pasan por el tálamo antes de ser, digamos, enviada esa información a la corteza. Y en el núcleo ventral posterior del tálamo ingresa la información de tipo somatosensorial. Acá vemos también un esquemita, ¿sí? Esto es el tálamo, ubicado, ¿sí? A nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Y cómo los colores van a correlacionar, digamos, la información que llega hasta el tálamo y cuál es el área de la corteza a la cual transmite información. En el caso del núcleo ventral posterior ¿sí? Que es el que recibe la información táctil, es el encargado posteriormente de proyectar hacia esta región de la corteza, ¿sí? Somatosensorial, que está a la altura del lóbulo parietal. Entonces, estas neuronas que salen del tálamo y que son la tercera neurona, por eso se la denomina neurona de tercer orden, es la que lleva la información táctil a la región de la corteza parietal, que se denomina área somatosensorial primaria, y que está ubicada en la circunvolución parietal, ¿sí? Que son las áreas de Brodmann 3, 1 y 2, por detrás de la cisura de Rolando. ¿Cómo está representada, digamos, esta sería, digamos, la corteza somatosensorial primaria? Y de alguna manera, ¿sí? En esta corteza tenemos representación de las distintas partes del cuerpo y este homúnculo de Painfeld, que se denomina, es una representación de cómo, digamos, las distintas áreas del cuerpo estarían representadas en esta corteza. Y esto está en estrecha relación con la mayor capacidad, con el mayor nivel de sensibilidad que nosotros tenemos en las distintas partes del cuerpo en relación al sistema táctil, ¿sí? Es decir, tenemos una gran sensibilidad, por ejemplo, de todo lo que es el área del rostro, los labios,
¿sí? No tan así, por ejemplo, el área de, bueno, la pierna, ¿sí? Sí tenemos gran representación, digamos, a nivel, en lo que respecta a los genitales, también la mano, ¿sí? Los dedos de la mano, las yemas de los dedos de la mano. Entonces, de alguna manera estaría en directa relación las capacidades que nosotros tenemos de percibir información táctil en las distintas partes del cuerpo con el área de la corteza somatosensorial primaria que de alguna manera estaría como en la que estaría representada esa información. Acá es otro esquemita en el que, bueno, tenemos el encéfalo, ¿sí? Tenemos el surco central o de Rolando, ¿m? ¿Y cuál es el área? Que sería lo que se denomina la corteza somatosensorial primaria. A su vez también, una vez que llega la información a la corteza somatosensorial primaria, se transmite, ¿sí? O se envía información a áreas que son las denominadas cortezas somatosensoriales secundarias, y las cortezas de asociación, que ya a estos niveles mucho más complejos de integración de la información, se le va a combinar esta información con aspectos, digamos, cognitivos, con aspectos de orden superior, para que se genere, digamos, el procesamiento de esta información y que de últimas también, en función de este procesamiento o elaboración, se pueda generar una respuesta. Entonces, la corteza, ¿sí? Es una estructura que está organizada en capas o estratos y ¿desde dónde entra la información a la corteza? Por lo general es al área 4, llega la información, digamos, desde el núcleo ventral posterior del tálamo, y a su vez también en el neocórtex, digamos que serían áreas que reciben proyecciones desde otras áreas cerebrales, ingresaría esta información a otros niveles de la corteza. En el mismo sentido, por ejemplo, la información que sale, ¿sí? Como respuesta o como procesamiento, también está organizada y por lo general de la capa 6, ¿sí? Se derivan las proyecciones que van a volver a pasar por el tálamo. Y bien, también se envía información a otras áreas corticales que salen, por ejemplo, desde lo que son la capa 2 y la capa 3. Cuando es particularmente la información de tipo dolorosa o algésica, ¿sí? Y esta información llega a la corteza somatosensorial primaria, también se ponen en marcha una serie de mecanismos para regular el dolor, ¿sí? Y por un lado, bueno, para generar una respuesta rápida, digamos, de alejamiento frente a ese estímulo que puede ser dañino. Y por otro lado también, por toda una serie de mecanismos que lo que van a hacer es, de alguna manera, aminorar o menguar o disminuir ese nivel de dolor. Y eso es a través de una vía, ¿sí? Una vía ascendente que de alguna manera estimula áreas de la corteza que son la sustancia gris periacueductal, que van a activar fibras específicas, ¿sí? De la médula espinal. Bueno, hasta acá entonces sería la presentación de la presentación de la primera parte de la clase referida a lo que es sistema somatosensorial. Entonces, este va a ser un primer video y vamos a compartir un segundo video en el que vamos a abordar específicamente características de lo que es el sistema visual. Así que bueno, nos vemos en un ratito.